bajo un velo de autoridad moral, ¿qué papel han jugado las instituciones religiosas frente a la corrupción endémica en Honduras? Este ensayo explora las sombras de una alianza tácita y una complicidad silenciosa con el poder económico y político, revelando cómo estas relaciones han moldeado el panorama ético y social del país. Agosto, 2025. Parte 1. El golpe y la cruz, legitimación religiosa de la ruptura de 2009. La crisis política que convulsionó a Honduras el 28 de junio de 2009 no fue simplemente un evento constitucional o militar. Fue una profunda ruptura social que expuso las alianzas arraigadas entre las élites políticas, económicas y religiosas de la nación. La madrugada del 28 de junio del 2009, Honduras vivió una sacudida institucional sin precedentes. Mientras el país dormía, el presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, fue capturado por las Fuerzas Armadas, llevado a la Fuerza Aérea y enviado al exilio en Costa Rica, vestido con ropa de dormir y sin juicio alguno. Su expulsión marcó el inicio de un golpe de Estado militar, condenado por la comunidad internacional, pero respaldado por sectores conservadores del país. Este domingo 28 de junio, dile sí a la cuarta urna. La destitución forzosa del presidente José Manuel Zelaya Rosales por las Fuerzas Armadas marcó un punto de inflexión en la frágil democracia del país. En las horas y días críticos que siguieron, mientras la comunidad internacional condenaba abrumadoramente el acto como un golpe de Estado, líderes clave dentro de las instituciones religiosas más poderosas de Honduras, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, jugaron un papel decisivo. No se mantuvieron como árbitros neutrales o voces proféticas por la justicia. En cambio, su liderazgo enmarcó, justificó y legitimó activamente la destitución de un presidente democráticamente electo, proporcionando una fachada moral e ideológica para un acto que hundiría a la nación en una década de creciente corrupción, violencia y captura del Estado. Esta sección analizará el papel fundamental de estas jerarquías religiosas en la sanción de la ruptura de 2009. Un acto que forjó una alianza político-religiosa que definiría y permitiría a los gobiernos posteriores, culminando en el narcoestado presidido por Juan Orlando Hernández. 1.1. La narrativa de la sucesión constitucional, enmarcando el golpe. Inmediatamente después del arresto de madrugada y el exilio forzado del presidente Zelaya, comenzó a circular una narrativa cuidadosamente construida entre la élite hondureña. Esta narrativa, que evitaba deliberadamente el término golpe de Estado, postulaba que las acciones de los militares eran una sucesión constitucional necesaria y legal. La justificación se centraba en el controvertido plan de Zelaya de realizar una consulta popular no vinculante, conocida como la cuarta urna, para medir el apoyo público a la convocatoria de una asamblea constituyente para reescribir la Constitución. Esta medida fue ferozmente rechazada por las élites económicas del país, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Fiscal General, quienes la consideraron ilegal. Fue en este contexto de consenso de la élite que los líderes religiosos más prominentes del país intervinieron, prestando su inmensa autoridad moral a la coalición anti-Zelaya. Sus declaraciones públicas no fueron llamados a la restauración del orden constitucional como lo exigían las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, sino más bien justificaciones de su violación. La voz más influyente fue la del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y una figura poderosa en la Iglesia Católica Mundial. El 5 de julio de 2009, pocos días después de que el intento de regreso de Zelaya a Honduras fuera recibido con fuerza militar, resultando en la muerte de un manifestante, el cardenal Rodríguez emitió una declaración fundamental. Públicamente pidió al presidente exiliado que no precipitara su regreso al país para evitar un baño de sangre. Aunque enmarcada como una súplica por la paz, la declaración fue un acto políticamente cargado que efectivamente se puso del lado del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Al poner la responsabilidad de la violencia potencial en el regreso de Zelaya en lugar de en las acciones de los militares que habían tomado el poder, el cardenal ayudó a legitimar la autoridad de los golpistas. Este mensaje fue amplificado por la Conferencia Episcopal de Honduras, CEH, que él presidía, consolidando la alineación institucional de la jerarquía católica con el nuevo régimen. Esta postura fue reflejada con igual fuerza por el liderazgo de la Iglesia Evangélica, en rápido crecimiento. El pastor Evelio Reyes,
jefe de la influyente Confraternidad Evangélica de Honduras, CEH, y de la Iglesia Vida Abundante, condenó públicamente la consulta de la cuarta urna y expresó su clara conformidad con el derrocamiento de Zelaya. El mensaje combinado desde los púlpitos de las jerarquías tanto católica como evangélica fue devastadoramente efectivo. En un país donde la afiliación religiosa está profundamente entretejida en el tejido social, estos líderes moldearon la opinión pública, calmando los temores de sus congregaciones y enmarcando el golpe como una defensa justa de la ley, el orden y la tradición contra un presidente que pintaron como un populista peligroso aliado con Hugo Chávez de Venezuela. La colaboración fue más allá de la mera retórica. Mientras los militares imponían la censura, cerrando medios de comunicación críticos con el golpe, la narrativa del liderazgo religioso llenó el vacío. Radio Globo, una de las pocas estaciones que había estado informando sobre los abusos de los militares, fue tomada por soldados el 5 de julio, poco después. Comenzó a transmitir mensajes de la jerarquía de la Iglesia Católica. De manera similar, los líderes religiosos utilizaron redes de radio y televisión, financiadas por los asaltantes de la democracia, para promover la mentirosa sucesión constitucional y la legitimidad del nombramiento espurio de Micheletti, a menudo vistiendo sus argumentos políticos con lenguaje bíblico. Esto demostró una asociación directa y cínica en el control de la narrativa pública y la santificación de la ruptura política. La alianza entre el altar, los cuarteles y el Consejo Empresarial, COEP, estaba completa. 1.2. División en el rebaño, voces de disidencia y represión. Aunque las jerarquías institucionales de las iglesias católica y evangélica presentaron un frente mayoritariamente unido en apoyo del golpe, esta posición no fue compartida universalmente entre el clero o los fieles. Una minoría significativa y vocal de figuras religiosas, particularmente aquellas que trabajaban estrechamente con las comunidades pobres y marginadas que habían apoyado las políticas populistas de Zelaya, condenó abiertamente el golpe y la complicidad de sus superiores. Esto creó un profundo cisma dentro del panorama religioso hondureño, enfrentando a una iglesia de los poderosos contra una iglesia de los pobres. Entre las voces disidentes más prominentes se encontraba el padre Fausto Milla, un sacerdote con décadas de experiencia en la rebelde región de Copán. No se anduvo con rodeos en su crítica al cardenal Maradiaga, declarando sin rodeos. El cardenal se descardinalizó. Se autoencarceló en la cárcel del pueblo. El padre Milla vio los llamados de la jerarquía al diálogo como una farsa, cuestionando célebremente, ¿cómo se puede dialogar con el garrote en la mano? Sus acciones coincidieron con sus palabras. Entregó personalmente hierbas medicinales al asediado presidente Zelaya, que se había refugiado en la embajada de Brasil. El padre Milla no estaba solo. El obispo Luis Alfonso Santos de Copán, a menudo llamado el obispo rojo, también se opuso firmemente al golpe y apoyó a Zelaya. Incluso dentro de las organizaciones de ayuda afiliadas a la Iglesia, había una profunda inquietud. Pedro Landa, director de Cáritas Tegucigalpa, la agencia caritativa oficial de la Iglesia, expresó una grave preocupación por la censura absoluta y las violaciones generalizadas de los derechos humanos en los días posteriores al golpe. Habló de informes de encarcelamientos, detenciones y desapariciones, y de ataques selectivos por parte de los militares contra los partidarios de Zelaya. Si bien Landa reconoció que las propias acciones de Zelaya habían presagiado un desenlace violento, su testimonio proporcionó un marcado contraste con la narrativa de la jerarquía, ofreciendo una perspectiva sobre el terreno de la brutal realidad del régimen de facto. Estas voces disidentes, sin embargo, fueron en gran medida marginadas y reprimidas. El poder institucional del cardenal Maradiaga y del liderazgo evangélico aseguró que la narrativa religiosa dominante siguiera siendo pro-golpe. Esta sanción oficial del régimen tuvo consecuencias devastadoras para quienes se atrevieron a protestar. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, FNRP, un grupo paraguas de movimientos sociales, sindicatos y ciudadanos opuestos a la destitución de Zelaya, enfrentó una brutal represión por parte de los militares y la policía. Organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, CPTRT, y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, documentaron ataques diarios, heridos, torturas,
violencia sexual y asesinatos dirigidos a los manifestantes. Durante todo este periodo de violencia patrocinada por el Estado, los líderes religiosos que habían bendecido el golpe permanecieron conspicuamente silenciosos. No hubo pronunciamientos del cardenal Maradiaga o del pastor Reyes condenando la represión del FNRP. Este silencio fue una elección política. Habiendo apostado por las élites económicas y políticas del país, percibieron la agenda populista de Zelaya y su alineación con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como una amenaza al orden social establecido del que sus instituciones se beneficiaban. Su intervención no se trataba de defender la pureza constitucional, sino de preservar una estructura de poder que favorecía sus intereses. Esta alineación estratégica, esta elección de respaldar a los golpistas contra la resistencia, constituyó un momento fundacional. Estableció una relación simbiótica, una deuda política de los gobiernos post-golpe con sus legitimadores religiosos. A cambio de proporcionar la justificación moral para la ruptura, estas instituciones religiosas aseguraron su lugar en la mesa del poder. Esta transacción, sin embargo, tuvo un alto precio: la pérdida de su autoridad moral y el silenciamiento de su voz profética. Este compromiso resultaría crítico en los años venideros, creando un clima de impunidad que permitió la corrupción sistémica y el surgimiento de un narcoestado que desangraría a Honduras.